¿Qué tal, mi gente? Bueno, saben, ahora les traigo un producto muy útil, en serio. Ahora les traigo lo que es un hub de 13 puertos. 13 puertos, papá. Tiene conexión USB-C y lo demás lo vamos a ver ahorita. Así que ahora comencemos. Bueno, así que mi gente, bienvenidos otra vez. Bueno, ahora vamos a hacer este unboxing. Vamos a sacar el producto de la caja. No lo he sacado, no lo he usado. Así que tanto ustedes como yo vamos a experimentar todo esto. Primero que nada, este producto es de la marca TVI Pro y el modelo es Adapti 13. Miren. Bueno, como pueden ver, como no lo han podido ver todavía, como lo van a ver y se los mencioné, este producto tiene lo que son 13 puertos. Primero que nada, el hub lo que te sirve es para darle más capacidad a tu laptop, principalmente tu laptop o tu computadora, lo que son más puertos disponibles. Porque generalmente en una laptop solo tenemos de 2 a 3 puertos ahí y se murió. Y acuérdense, de repente utilizamos el mouse, conectamos el celular, conectamos a un disco duro externo y se murió. Ya no hay espacio para más. Y acuérdense, ahora hay tanta tecnología y tanta cosa que uno se va llenando de accesorios. No hay otra manera de conectarlos más que estar intercambiando los cables, ¿verdad? Lo que es muy tedioso. Yo creo que yo odio hacerlo, no sé ustedes. Eso lo odio. Y una empresa dijo, vamos a solventar ese problema. Y inventaron productos como este, inventaron los hub. Así es. Lo tengo así de todos lados, lo estoy girando y ustedes están ahí moviendo la cabeza. Bueno, lo que pasa es que con este ustedes dicen, ok, pero ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo conectar ahí? Calmado, ya vamos a llegar a ese punto. Primero que nada, lo que vamos a hacer ahorita es sacarlo de esta cajita. Ahorita acuérdense, el producto viene dormidito. Ahorita tiene su pijamita, tiene todo. Vamos a sacarlo. Bueno, y no hay nada más que decir. Primero, características generales. El empaque está muy bien hecho, es muy característico. Como pueden ver en la parte frontal, muestra todos los dispositivos que se pueden conectar, ¿verdad? Ya voy a llegar a eso. Ahorita solo voy a mencionar, puede conectar USBs a lectores de tarjeta SD normal o estándar, así como también las minis. Y además tiene para conectar puertos HDMI, pero tiene un par de cosas adicionales que no lo tiene cualquier hub. Y ahí está el secreto, lo que diferencia a este producto. Como les digo, evaluemos primero el empaque, es importante. El empaque es sumamente ilustrativo. Miren, te muestra en tamaño básicamente real cómo va a lucir de la parte frontal, cómo lucen los puertos que tiene a un lado y cómo están los puertos del otro lado. O sea, aquí no hay pierde. O sea, así como lo ves, así lo vas a tener. Mucha gente como que pone el producto en su empaque y cuando lo abre a veces uno se decepciona porque no tiene los puertos que uno quería. Ahora, cuenten,
1, 2, 3. Aquí viene el niño. Así. Que como no lo había abierto. En serio. Vaya, aquí está su cajita. Ok, ya le quitamos la primera fase. Ahora, mire. ¡Pum! Ok. Usted dice, ok, normal una cajita. Aquí nos dice, esto es importante, nos dice que este producto tiene no más ni nada menos que 24 meses. 24 meses de garantía al registrarlo. No se olviden de registrarlo. Wow. O sea, estamos hablando que por 2 años estamos cubiertos para lo que sea. Y aquí viene lo bonito. Vamos a sacarlo de acá. Su cablecito corto, no es necesario que sea tan largo, pues, o sea, ya cumple su función. Pero ahora, tan. 1, 2, 3. Mira qué belleza, papá. Míralo. Wow, está muy bonito. Primero tiene un acabado lo que es de aluminio metálico en toda la superficie. Es increíble. ¿Quieren ver los puertos? Pero bueno, vamos a ver, vamos a repasar. Primero que nada tiene lo que son, contémoslo, vamos a contarlos. Tiene 4 puertos USB. 1, 2, 3, 4. Y tiene un adicional USB-C, que es el nuevo sistema de conexión multimedia, o sea, transmite datos, video, audio en un solo cable. O sea, tenemos los tradicionales, tenemos 4 y tenemos el USB-C. Ya de ahí es ganancia, solo eso es ganancia. Pero todavía no he llegado a la sorpresa. Acá, del otro lado, tengo lo que son, no uno, tengo 2 puertos HDMI. Acá lo pueden ver. Los puertos HDMI tienen su ranura para su tarjeta estándar SD de tamaño real, y también tiene para la tarjeta mini acá. Así como también tenemos todavía, acuérdense, tenemos un USB-C de este lado y ahora también lo tenemos de este lado. Y la sorpresa, ¿dónde está? La sorpresa está acá, papá. Mi gente, y antes que se me olvide, pueden encontrar este producto en la descripción del video, así como también les dejaré lo que es mi página de Amazon, donde van a encontrar todos los productos que estoy publicando en cada episodio, y a su vez he creado diferentes listas para que ustedes puedan tener un fácil acceso a los productos que yo recomiendo, ya sea por marca, por precio. Tengo muchas listas, desde computadoras, desde rangos de menos de $300, menos de $500, menos de $1000. Tengo electrodomésticos, tengo electrónicos, tengo equipo de oficina, tengo accesorios para el hogar, tengo de todo. O sea, así que bueno, les repito, si quieren encontrar este u otros productos, vayan a mi página de Amazon, ¿ok? Ahí les dejo un link, ¿ok? No hay pierde. Bueno, solo eso, sigamos. Y la sorpresa, ¿dónde está? La sorpresa está acá, papá. Puerto de video del antiguo. ¿Se acuerdan que se usaba? Hay muchas todavía. Miren este puerto de video. Y miren, también tiene un puerto de red. O sea, si todavía tenemos acceso a una red de cable para internet, podemos conectarlo y todavía tener un internet sumamente rápido. ¿Qué más? Y todavía. Y aquí está una sorpresa adicional. Esto no me lo esperaba. En serio, no me lo esperaba. Ustedes dicen, hey,
¿qué más? O sea, ya no queda más. Aquí tenemos el puerto USB-C, como les dije, tenemos 4 puertos USB-C, también tenemos los interconexiones HDMI para tarjetas de SD. Pero miren, acá, no acá, acá, ¿saben qué tenemos? Tenemos un puerto de audio. O sea, podemos conectar un micrófono, auriculares, lo que sea. Es un puerto auxiliar. Ya estuvo. O sea, tenemos para conectar todo. Bueno, mi gente, espero les haya gustado. Y ustedes me van a decir, Arnold, ¿para qué necesito tantos puertos HDMI? Bueno, no sé ustedes, pero a mí me encanta trabajar con 2 monitores. 3 de ser posible. Pues para eso sirve. Uno puede hacer lo que son mirror puede trabajar con diferentes monitores a la vez, ¿verdad? Puede tener una su computadora central y puede tener más pantallas adicionales. O todavía les dejo esta idea, como este puerto se conecta también ahora a muchos celulares, ¿verdad? Este puerto es universal, el USB-C. Usted puede colocarlo esto a su celular y tener directamente salidas por cable hacia una televisión o hacia un proyector. ¿Qué más? O sea, yo te puedo tirar 1000 ideas, pero eso se lo dejo a ustedes y a sus necesidades, porque cada quien maneja necesidades sumamente diferentes. Pero eso ha sido todo, mi gente. Espero les haya gustado el hub USB-C con 13 puertos. Acuérdense, este tiene, contémosles, ¿saben qué? Lo vamos a contar. Tiene 13 puertos, ¿verdad? Ok. Arnold, ¿dónde están los 13? Ok, contémoslo. Tiene 4 puertos USB. 1, 2, 3, 4. Tiene 2 USB-C. 5, 6. Tiene 2 puertos para tarjetas SD. 7, 8. Tiene 2 puertos HDMI. 9, 10. Tiene un puerto VGA. 11. Tiene un puerto de red. 12. Y tiene la sorpresa, el puerto de audio auxiliar. 13. ¡Boom! Mi gente, eso es todo. Se lo quería compartir. Espero les haya gustado. Así que no se olviden, suscríbanse, dejen sus comentarios abajo. Y no olviden rellenar de likes este video, ¿ok? Así que cuídense, mi gente. Nos vemos.